Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos una semana más en su programa Vidas en Victoria. Es una bendición para nosotros su compañía. Para que el Evangelio sea vivo en nuestros corazones, no podemos quedarnos dentro de la iglesia. Tenemos que salir a las calles y ver a Jesús en el más necesitado. Es por eso que nace nuestro programa de hoy, con el nombre Cómo ver a Jesús en el más necesitado. Y en él tendremos Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentan Vidas en Victoria. las reacciones de distintas personas en la ciudad de Guatemala sobre nuestro tema de hoy. Tendremos una entrevista muy especial con Rosalino Zipaque, un joven que buscó el matrimonio en vez de unirse con su novia. Él decidió cumplir con la voluntad de Dios y los reglamentos de la Iglesia Católica para comenzar una nueva vida junto con su esposa. Conoceremos la historia de Alex Flores, un servidor de la Iglesia Católica de Fraijanes, Guatemala. Alex se ha tomado la tarea de recuperar a aquel hermano que ha dejado de asistir a la iglesia. Y en el conversatorio tendremos como invitado al Padre Echeverry de Colombia, y allí veremos un testimonio de vida relacionado con nuestro tema, cómo ver a Jesús en el más necesitado. Para concluir con la reflexión espiritual a cargo de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Vidas en Victoria. ¿Cómo cree usted que podemos ver a Jesús en el más necesitado? Pues salimos a las calles a hacer esta pregunta, y es por eso que vamos con mi compañera Gaby de García. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes en su programa Vidas en Victoria. Cuando vemos la palabra necesitado, le huimos o la bloqueamos o no sabemos qué hacer. Cuando sabemos que el necesitado puede ser económicamente, emocionalmente, espiritualmente, necesitado de Dios, que es el más importante. Pero quiero que resolvamos juntos esta pregunta. ¿Cómo puedo ver a Jesús en el más necesitado? Jesucristo no se puede ver solo en el pobre, Él está en toda su creación, y desde el punto de vista que dentro de la creación que Él ha tenido, estamos nosotros los seres humanos. Debemos de estar conscientes en que Él vive en cada uno de nosotros, no importa la religión, no importa la iglesia. Bueno, pues yo pienso que a veces las personas que menos cosas tienen o menos posibilidades tienen de ayudar son las que más ayudan. Entonces yo pienso que de esa manera, viéndole el corazón a las personas en su forma de ser y ayudando a los que lo necesitan, aun que ellos también estén necesitados. Bueno, podemos ver a Jesús en el pobre a través de la misericordia, la bondad, y haciendo por ellos lo que haríamos por lo que nuestro Padre Celestial hizo por nosotros. Qué bendición poder tener sus opiniones. ¿Y cómo ver a Jesús en el más necesitado? Simplemente pedirle a Él que nos dé sus ojos, verlos con amor y con misericordia. Y claro, nosotros poniendo todas las capacidades que Jesús nos ha dado, siempre siguiendo el ejemplo de Él. Amar sin límites. Seguimos con el programa. Gracias Gaby, y gracias a ustedes por tan enriquecedores comentarios. Y ahora vamos a conocer la historia de Rosalino Zipaque, un joven quien decidió unirse en matrimonio cumpliendo cada uno de los sacramentos. Vamos a conocerlo. Hermanos, les presento a los esposos Zipaque Aguilar. Démosles un fuerte aplauso. Mi familia es católica. Sí, mi familia pues es una parte, una es cristiana y la otra católica, no todos son de la misma religión. La religión por la cual nosotros queríamos casarnos por la Iglesia Católica, que es lo más conveniente, casarnos por la Iglesia Católica. Pero la verdad me sentí muy feliz porque sí quería casarme por la Iglesia Católica. Sí, fue que yo también pensé y razoné y dije, pues,
Me casaría por ella por la iglesia católica y así juntos pues podemos ir a la iglesia y apoyarnos unos con otros y tener un mejor futuro. Primero tenía que ir a escuchar charlas para poder hacer mi primera comunión y después mi confirmación. En el momento que llegué me dijo que estaban de acuerdo en apoyarme, que me iban a buscar una catequista para poderme dar charlas y así yo pudiera entender mejor y para poder confirmarme y hacer mi primera comunión. Es notorio así la gracia de Dios, que vas notando cómo esa juventud va secundando. Él con sus apenas 19 años quiere contraer matrimonio, después en el transcurso tiene el impedimento que se quiebra la pierna y bastante, tiene que ponerle incluso unos tornillos. Él antes de casarse quiere también confirmarse, aunque él, su territorio, digamos, vive en Fraijanes, pero entonces vino acá para que aquí le diéramos también toda la formación necesaria y antes de casarse pudiera confirmarse. Y hay que ver el empeño y el esfuerzo que supuso para él ir a esas formaciones y después de su quebradura de pierna recibir en casa también esa formación, de modo que cuando ya se podía confirmar vino acá a esta parroquia y con la correspondiente delegación y permiso del obispo se le confirmó acá. Vino con todo y muletas, pero con el corazón lleno de fe. Solo yo iba porque del trabajo yo apartaba las horas que me quedaban para ir a escuchar charlas y ya me fui con el padre Luis, me hicieron mi primera comunión y de una vez la confirmación me hizo los dos enfoques, me hizo los dos sacramentos. Ahora ya estamos más comprometidos para recibir a cada más poco tiempo lo que es la hostia e irnos a confesar. Ir a misa. Me siento muy contenta, ¿verdad?, por ser madrina de ellos. También para aconsejar a la muchacha, ¿verdad?, porque muchas veces nosotros cuando comenzamos a vivir cualquier cosa lo agarramos como para pleito, ¿verdad? Y no es así. Entonces nosotros como padrinos para eso estamos también, para apoyarlos a ellos. Que el amor siempre esté con ellos ante las adversidades que obviamente siempre se presentan, pero primero Dios, que les salga bien todo en su vida amorosa y como dice el Padre, hasta que la muerte los separe. Ya platicamos con ellos, ¿va?, que para eso son los padrinos, para ayudarlos, ¿va?, porque muchas veces cuando comienza uno a vivir, pues no se adapta fácilmente, ¿va? Entonces para eso son los padrinos, para ayudarles, ¿va?, y para echarle la manita ahí a los muchachos. La verdad, luchar juntos con la ayuda de Dios y formar una nueva familia. Gracias a Dios hemos cumplido lo que tanto soñaban. Queremos darle las gracias y felicitar a Rosalino y Odilia, quienes nos han mostrado que a pesar de su juventud han tomado la decisión correcta, tomarse de la mano de Jesús en su matrimonio. Por supuesto, felicidades y gracias por invitarnos a tan especial evento en sus vidas. Nacer de nuevo. Yo pensaba que en mi vida ya había superado una etapa que era la del perdón hacia mi papá. Tuve la bendición de ser invitado al primer retiro de Hombres en Victoria del 2018. Es que yo llegué al retiro de Hombres en Victoria con problemas de ácido úrico. Ya me costaba la locomoción. ¿Cómo llegué? Con muchas manchas negras en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Son momentos en los cuales muchos hombres necesitamos encontrar esa fuerza que nos ayude a salir adelante. Terminó el retiro y definitivamente ahí delante de Jesús sacramentado pudimos sanar nuestro corazón. Lloramos como niños ahí delante del Señor. En el momento en que yo bajé las gradas me di cuenta que ya no me estaba sosteniendo. Realmente el Señor me sanó. Hombres en Victoria te invita a que llenes tu corazón del amor de Jesús en nuestro retiro de iniciación, Nacer de Nuevo, el renacer a una nueva vida. Y es como si el Señor bajara, inundara mi corazón y borrara por completo
todas esas cosas de mi mente, de mi memoria, de mi corazón. Junto a ti yo soy feliz. Vidas en Victoria. Gracias por seguir con nosotros en sintonía de su programa Vidas en Victoria. Le invito a que conozcamos a Alex Flores, un joven servidor de la iglesia de Fray Janes, quien ha tomado la tarea de invitar a todos aquellos hermanos que por alguna razón se han ausentado de la iglesia. Vamos a conocerlo. El trabajo acá dentro de la parroquia como secretario me ayuda bastante, puesto que las personas vienen muchas veces a comentar algunas veces sus problemas o que algún hijo o familiar han dejado de asistir a la iglesia. Entonces todo eso me ayuda a mí para hacer una noción a quienes tengo que visitar. Y otras veces también vienen los hermanos de comunidades y me indican: fíjese que tal hermano o hermana está faltando a la iglesia, ya no viene, está desanimado por tal situación. Entonces me pongo en oración y le pido al Señor que me ilumine por medio de su Santo Espíritu con esas palabras, por medio de las Sagradas Escrituras, para poder ir y visitar a estas personas. Acá tengo un tiempo para salir a almorzar, almuerzo acá, pero trato de hacerlo lo más rápido posible para poder visitar a algunas personas. Hoy, por ejemplo, visité a don Francisco. Lo visité, pues es una persona que muy importante. Hermano Francisco, ahí viendo la necesidad, porque ante todo cuando un miembro de la iglesia falta, pues se siente ese vacío. Y se ve en esa banca, en esa silla también, que hace falta alguien. Hace falta a ese alguien importante también en la iglesia. Y en este caso, pues, ese alguien es usted. Todas las personas son importantes en nuestra iglesia, sin importar su edad. Él es una persona ya de la tercera edad que había dejado de venir a la iglesia, que había dejado de venir a la Santa Misa y también a su comunidad. Y sentí en mi corazón pues también que lo tenía que visitar, pues ese es mi servicio, visitar a aquellos que están dejando de venir a nuestra iglesia. Y Jesús no hace excepciones de personas. Él no hace este sí, este no, este joven, este no porque está grande. A Él lo que le interesa es nuestro corazón. Predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera. Te soy sincero, han habido una que otra vez en las cuales pues no han aceptado, pero en su mayoría me siento feliz porque los veo en misa o me pasan saludando acá y me dicen: el domingo vengo a la iglesia o estaré presente en hora santa. Y también devuelven la invitación, y eso es lo mejor, porque Jesús los ha invitado y después ellos me pasan invitando. Espero verlo en la misa. Pues me parece bien con lo que Alex está haciendo, que nosotros decimos mañana vamos a ir y siempre se nos va escapando. Yo creo que cuando hay una intervención y un afán de un hermano que pueda visitar a los hermanos también es importantísimo, porque de ahí viene el recuerdo nuevamente y en mi caso he pensado pues de que Dios siempre se está recordando de mí. A todos los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de este medio, de este programa Vidas en Victoria. Seamos victoriosos también nosotros. ¿De qué manera? No poniendo nuestros ojos en aquellos que hacen el mal y así alejarnos. Veamos para no imitar esas cosas malas y que nosotros seamos el ejemplo que necesitan otros que no están en la iglesia. Que nosotros seamos también
esos evangelizadores a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta. No pongas tus ojos en aquel sacerdote que puedes decir que es enojado, pero ese sacerdote abandonó a su familia, abandonó sus bienes por atenderte a ti, a mí y a todos nosotros. Que tiene sus defectos, recuerda que es humano. Tú y yo tenemos muchos defectos, pero ¿sabes qué es lo principal? Dios no te está juzgando por ninguno de esos defectos o por aquellos errores que cometiste en algún pasado. Dios te está esperando siempre con los brazos abiertos y principalmente alguien que está intercediendo por todos nosotros, María Santísima, y que nos hace aquel llamado diciéndonos: hagan lo que Él les diga. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente. Gracias, Alex, por tan importante labor de pastoreo que el Señor ha puesto en tu corazón y que tú has sido obediente a ese llamado. Eres un ejemplo a seguir. Nacer de nuevo. Yo pensaba que en mi vida ya había superado una etapa que era la del perdón hacia mi papá. Tuve la bendición de ser invitado al primer retiro de Hombres en Victoria del 2018. Es que yo llegué al retiro de Hombres en Victoria con problemas de ácido úrico. Ya me costaba la locomoción. ¿Cómo llegué? Con muchas manchas negras en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Son momentos en los cuales muchos hombres necesitamos encontrar esa fuerza que nos ayude a salir adelante. Terminó el retiro y definitivamente ahí delante de Jesús sacramentado pudimos sanar nuestro corazón. Lloramos como niños ahí delante del Señor. En el momento en que yo bajé las gradas me di cuenta que ya no me estaba sosteniendo. Realmente el Señor me sanó. Hombres en Victoria te invita a que llenes tu corazón del amor de Jesús en nuestro retiro de iniciación, Nacer de Nuevo, el renacer a una nueva vida. Y es como si el Señor bajara, inundara mi corazón y borrara por completo todas esas cosas de mi mente, de mi memoria, de mi corazón. Junto a ti yo soy feliz. Vidas en Victoria. Gracias por estar con nosotros en Vidas en Victoria. Estamos en nuestro segmento El Conversatorio y tenemos una bendición de Dios. Hoy está con nosotros un cariñito de Dios para el programa. Nos acompaña el padre Fernando Echeverry, sacerdote colombiano, radicado en Estados Unidos, en Nueva York. Padre, gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación de platicar un momentito sobre esa riqueza que sabemos que hay en usted. Gracias a ustedes por invitarme, me siento muy complacido de poder compartir mi experiencia de mi ministerio sacerdotal y de mi sanación con el pueblo guatemalteco. Muchas gracias, padre, y como acostumbramos en el programa, antes de entrar en el tema, quisiéramos ir a conocer esta historia de vida para que grafique un poco sobre lo que vamos a hablar, así que vamos a ver esta historia. Hola amigos, les saluda Fernando López. Es un gusto para mí en esta oportunidad poder compartirles a ustedes mi experiencia, la experiencia que yo he tenido de cómo he podido ver el rostro de Jesús en el más necesitado. Pues la verdad es de que, como todos sabemos, la indiferencia es un mal que nos está aquejando a la sociedad. Esa indiferencia que es ver la necesidad de nuestro prójimo y más
en el que más lo necesita, el más necesitado. Pues yo pertenezco a Hombres en Victoria y dentro de Hombres en Victoria tenemos una parte de que se dedica prácticamente a ver esta área del más necesitado, que se llama Desayunando con Jesús. Nos reunimos muy temprano de madrugada, se organiza el poder llevarle a las personas indigentes, los que están en las banquetas durmiendo en ellas, en la calle, las personas que amanecen en una emergencia de un hospital por un paciente, por un familiar, por un hijo que está pasando momentos difíciles. Y pues hemos logrado llegar a estas personas y nos dimos cuenta realmente una realidad que nosotros no habíamos querido ver, que es ver a hombres, mujeres, niños estar durmiendo en una banqueta sin un poncho, sin una cama, sin sustento, y poder ver en ellos realmente la necesidad, la necesidad de amor, la necesidad de atención, la necesidad de alguien que se preocupe de ellos. Y es así como, llevando a cabo esta actividad, pues realmente descubrimos que en estas personas lo único que habíamos encontrado era el rostro de Jesús. Esta actividad, pues para la gloria de Dios, como les decía, ya llevamos 3 años realizándola. Cada actividad que se realiza es una actividad distinta. Se ha dado a conocer la actividad y muchas personas se entusiasman en poder participar, porque hay muchas personas que quieren ayudar y no saben cómo, ni cómo acercarse a estas personas. Cuando escuchan de la actividad de Desayunando con Jesús, ven una oportunidad para ellos poder acercarse a estas personas. Y realmente cuando llegan y participan de llegar, preparar los desayunos, armar los desayunos, poder participar no solo en el hecho de ir a repartirlos, sino que participar desde que se inicia la actividad, que es preparar cada desayuno. Cada desayuno se compone de, puede ser un tamalito, puede ser un pan muy bien preparado, puede ser café, puede ser jugos, pueden ser galletas, y realmente las personas se contagian y quieren aportar más a estas actividades, y realmente a la hora de estar participando se dan cuenta lo gratificante y lo lindo que es el poder llegar a estas personas, poderles dar un desayuno, poderles dar un abrazo, poder preguntarles cómo se encuentra, cómo está, y estas personas que se abran a uno y poderle decir, pues vea, yo aquí tengo esto, tengo el otro, realmente poder compartir con ellos. Buenos días. Aquí está. Buen provecho. Se ve fácil dar, y decimos que es fácil dar, porque si yo tengo 10 quetzales, sería muy sencillo dar 5 y quedarme con 5. Pero realmente es fácil, pero muchas veces hemos endurecido nuestro corazón, y antes de darle a alguien que se acerca a pedirnos, muchas veces lo juzgamos primero. Entonces, el juzgar al prójimo nos complica el poder ayudarle, porque somos muy prejuiciosos. Decimos, este está sano, puede ir a trabajar, sí podría hacer esto, podría hacer el otro, pero realmente desconocemos la realidad de esta persona. Y realmente es donde entra el mensaje. Sin Jesús es difícil dar. Sin Jesús en el corazón es difícil dar. Con Jesús en el corazón es muy fácil dar. Y cuando se da con alegría, se da con gozo, y a veces damos lo que creíamos que nunca íbamos a poder dar, ¿verdad? A veces damos, y lo más lindo es cuando aprendemos a dar sabiendo que no vamos a recibir absolutamente nada a cambio.
Padre, el tema de hoy es un tema apasionante, complicado, pero creo que nos puede dar una luz a aquellos que trabajamos en la iglesia. ¿Cómo ver a Jesús en el pobre? Antes de entrar a grabar, platicábamos un poquito sobre cómo la iglesia tiene una opción preferencial para el más necesitado. ¿Es hacia ahí, hacia donde tenemos que dirigirnos, Padre? Yo creo que indiscutiblemente toda la doctrina social de la iglesia se enfoca precisamente a la persona humana. La persona como persona, en su dignidad, en su potencialidad, necesita vivir una vida de progreso, de desarrollo humano. Y la iglesia siempre trata de predicar el evangelio, de evangelizar, mirando la realidad en que la persona vive. Y precisamente no es fácil predicar el evangelio en un lugar donde están llenos de miseria, donde la gente ni siquiera tiene para comer, y llegar allá, presentar el nombre de Jesucristo, que es amor, cuando la gente se muere de hambre. Por eso la iglesia, en su dinámica de doctrina social, de nueva evangelización, siempre trata de buscar las maneras, los grupos, los proyectos de desarrollo para que aquellas personas que viven en la miseria y que solamente escuchan a Jesús de nombre, pero que en su vida no se le nota que Dios es amor porque viven en la pobreza, cómo llegarles a ellos es parte de la nueva evangelización. Y toda la iglesia y en todas las regiones del mundo, la iglesia siempre está trabajando por los pobres y con los pobres, precisamente porque necesitamos llevar un Cristo vivo, que es amor, que es fuente de inspiración, pero también que la persona pueda crecer en esa espiritualidad contemporáneamente en su desarrollo humano también. Al final, Padre, nosotros cometemos, me parece a mí, muchos de nosotros cometemos el error de ir con aquel necesitado y decirle, sí, vamos a orar por ti. Y nos quedamos con eso, pero hay que trascender, hay que hacer más, ¿verdad, Padre? Yo tengo un testimonio cuando sucedió la guerra del Kosovo. Cuando sucedió la guerra del Kosovo en Yugoslavia, yo estudiaba en Roma y yo iba caminando por la Piazza Navona y vi a una familia que venía de Yugoslavia y estaban en una esquina y se notaba que no eran italianos, que venían como de esa situación, y les pregunto, buongiorno, buenos días, ¿qué les pasa? ¿De dónde son? Venimos de la guerra, huyéndole a la guerra del Kosovo en Yugoslavia, y aquí estamos mirando qué hacemos. Les dije, ¿quieren comer algo? Y entonces, sorprendidos, dijeron, sí, los niños tienen hambre, me los llevé a comer. Después le dije, ¿qué van a hacer aquí? No sabemos, porque no podemos regresar porque nos matan. Y yo tenía unos amigos en Venecia que tenían una fábrica de hierro. Llamé al amigo sin que ellos se dieran cuenta y le comenté que ese señor podía trabajar. Ellos algún día me dijeron que estaban buscando trabajadores. Ajá. Y le dije, ¿les gustaría trabajar? Pues para resumirles, esa familia me las llevé para Venecia y ahora ellos trabajaron ahí y ahora tienen su casa propia. Cada uno de nosotros tiene que ser artífice del desarrollo y de la bendición que Dios quiere dar a otros. Porque cuando tú dices que Dios los bendiga y la gente ahí se quedó en las mismas, Dios no bendice así. La fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago. Tú tienes que ser muy práctico cuando trabajas con el pobre, con el indigente, con el desamparado. Tú tienes que llevarle a Cristo en tu rostro, en tu alegría, que ellos cuando te vean no solamente escuchen unas palabras que se las lleva el viento, sino tu vida propia que se entrega en donación por esa persona necesitada, y tú vas a ser fuente de inspiración, tal vez a nivel humano, para que esa gente cambie de vida. Eso es muy importante. La palabra misericordia me resuena y pues es a lo que nos ha invitado la iglesia. Recientemente vivimos el año de la misericordia, en el que se nos estuvo invitando constantemente a vivir las obras de la misericordia, pero... Y mira lo que dice el Señor en el Evangelio: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. La palabra de Dios es muy contundente y muy clara. Y por eso el Señor, ante la injusticia que vive el hombre, dice, bienaventurados los pobres, los que sufren, los que pasan hambre, necesidad. Vengan a mí los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré. Es precisamente ese Jesús
que se hace presente en cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que encarnar la palabra de Dios y llenar de esperanza y de gozo la vida de esas personas que viven en la miseria y en el dolor y en el hambre más impresionante. Por eso a mí me gusta que la gente viva el Evangelio de una manera más real y no tan superficial o etéreo, con palabras. No, las palabras solamente el que obra con el corazón puede llegar a la vida de otro y levantarlo del dolor en el que vive. Padre, hablábamos antes de entrar a grabar y usted nos compartía cómo en algún momento le hicieron una pregunta. Yo se la quiero hacer, tenemos que ir a un corte y quiero pedirle que me la responda cuando volvamos. ¿Cómo predica, cómo le presenta uno a Jesús a una persona con hambre? ¿Qué se le predica? ¿Qué se le dice a esa persona? Le voy a dejar esa pregunta ahí. Vamos a ir a un pequeño corte, no se vaya, ya volvemos. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir con nosotros en su programa Vidas en Victoria. Estamos en nuestro segmento El Conversatorio tratando el tema cómo ver a Jesús en el pobre. Y tenemos la bendición de tener la compañía del Padre Fernando Echeverri, que nos visita desde Nueva York. Y antes del corte, Padre, le hacía una pregunta, que dejamos una pregunta en el aire, la quiero retomar para que la responda. Para quienes trabajamos en esta obra de Dios, predicando, hay una realidad difícil. ¿Qué se le predica? ¿Qué se le dice a una persona? ¿Cómo se le presenta a Jesús a una persona que le duele el estómago del hambre, que está viviendo escasez, que está viviendo sufrimiento? ¿Qué se le dice, Padre? Bueno, ante todo, yo quiero que todos ustedes entiendan que la iglesia siempre se ha preocupado por esa realidad de pobreza y de miseria en el mundo. El Papa Pablo VI en su encíclica decía: el verdadero nombre de la paz es el desarrollo, y trabajaba mucho la parte del desarrollo humano. Es precisamente como el hombre desde su infancia, teniendo en cuenta la dignidad en la que vive, la miseria en la que muchas veces está desarrollando su vida, no puede alcanzar los niveles de desarrollo que otras personas en las grandes ciudades tienen. Entonces llega el Papa Juan Pablo II y en otra de sus encíclicas dice: es la solidaridad la que puede ayudar a que el hombre viva en paz. El nuevo nombre de la paz, dice Pablo VI, es el desarrollo, y Juan Pablo II dice: el nuevo nombre de la paz es la solidaridad. Cuando los gobiernos, cuando la iglesia, cuando las instituciones se dan cuenta de que hay injusticia y de que hay sectores y pueblos enteros que viven el hambre, la miseria, que no tienen acueducto, que están descalzos, que están desnudos, lo único que hace la gente y la mayoría de personas es que Dios los bendiga y que vivan como puedan. ¿Cómo llegarle a esas personas y presentarle el Evangelio a esas personas? Me tocó vivirlo a mí de una manera personal cuando fui ordenado sacerdote. En el pueblo donde trabajaba, en Urrao, Antioquia, me fui para una vereda, y cuando fui a predicar, los niños desnudos, las mamás tratando de amamantar a sus niños ahí cuando yo estaba con ellos, y se les notaba ese aspecto amarillo, y decía yo: aquí antes de predicarle la palabra de Dios hay que traerle la comida. Entonces ya cuando iba a volver, le decía a la gente que me ayudara a traer comida. La gente tampoco tenía dónde vivir porque vivía en medio de matas, de latas podridas. Eso es una estrategia de nueva evangelización. Ya cuando iba a predicar, ya le decía a la gente que me ayudara a traer ladrillos. Y cuando todo el mundo se dio cuenta de que estábamos cambiando la realidad, empezamos a hacer la primera casa. Y en la segunda vez que fui, hicimos otra casa llevando solamente ladrillos y empezamos a construir toda una población en una vereda. Precisamente transmitiéndole a la gente que Dios es amor y que Dios es vida y que Dios no los quiere pobres, porque yo no sé por qué, de dónde se sacó la gente que Dios ama a los pobres. Es que Dios no los quiere pobres.
Dios quiere que nadie sufra. Dios quiere que todo el mundo que progrese, que tenga su empresa, que tenga al menos lo necesario para vivir. Y por eso nosotros hemos esquematizado que entonces que Dios bendice a los pobres y quédense todos pobres. Esa no es la realidad del Evangelio. Dios no quiere que haya hambre en el mundo. Nosotros necesitamos que la iglesia sea más dinámica, más activa, y gracias a Dios, y gracias que en el mundo está la iglesia católica, porque la iglesia sí se preocupa por la realidad. Ay de este mundo social donde la iglesia no estuviera. Y por eso yo quiero que todos los grupos como ustedes, que siempre viven en Victoria, siempre tengan una razón social, como lo he conocido en todos los eventos y trabajos que ustedes hacen, y puedan presentar de una manera concreta la necesidad que Dios tiene para bendecir al pobre y hacerlo salir como el ave fénix de las cenizas y empezar a crear una nueva estructura de vida social. Padre, usted nos compartía cómo en esa experiencia empezaron a pedir ladrillos, construyeron una primer casa, pero hoy ya es una labor que usted hace, ya no se quedó en esa primer casa, sino después de eso han pasado muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas. Bueno, ya que me dices y así de una manera expresiva, espontánea, después de mi sanación yo empecé una fundación en Nueva York. Y ahora estamos haciendo casas precisamente a la gente pobre en la frontera con Haití, en República Dominicana, en Colombia, en Filipinas y ahora en el Petén. Ya estamos empezando a trabajar en el Petén porque precisamente, y aunque se vaya un minuto más, yo iba a venir a ayudar a la gente, ayudar a la gente con la cuestión del volcán. Y antes, 2 días antes, me mandaron un video de una familia en la miseria más impresionante. Me impresionó la manera en donde vivían, cómo vivían. Y para resumirles, averigüé dónde estaba esa familia y resulta que era en Guatemala, en el Petén. Cancelé mi vuelo para la ciudad de Guatemala, 2 días me fui para el Petén. Y ahora le estamos terminando la casa a esa familia y a otra familia. Y el año entrante 20 familias del Petén van a tener casa, precisamente por eso, porque, y grábense esta palabra, el verdadero evangelio es sentir el dolor del otro como propio. Cuando usted siente el dolor del otro como propio, usted se preocupa por esa realidad y no predica el evangelio por predicarlo, y de esa manera Dios es fuente de bendición porque yo soy un instrumento de Dios para ello. Padre, de verdad que nos inspira a no quedarnos con los brazos cruzados. De verdad que no es suficiente ir y hablar de Jesús, presentarlo solo con un discurso bonito. Tenemos que trascender, tenemos que ir y meter el hombro. Y de verdad usted nos está demostrando que se puede, Padre. Muchísimas gracias por esa labor que hace. Muchísimas gracias porque definitivamente fue el Señor quien permitió que pusiera sus ojos y ayudara a nuestros compatriotas guatemaltecos y ojalá y sean muchos más. Así que Guatemala los recibe con los brazos abiertos y un agradecimiento, Padre. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Que el Señor bendiga sus vidas, por favor no se vaya. Y recuerde, no basta simplemente con orar. Hay que ir más allá, hay que trascender, hay que hacer obras de misericordia. Ya volvemos. Nacer de nuevo. Yo pensaba que en mi vida ya había superado una etapa que era la del perdón hacia mi papá. Tuve la bendición de ser invitado al primer retiro de hombres en Victoria del 2018. Es que yo llegué al retiro de hombres en Victoria con problemas de ácido úrico. Ya me costaba la locomoción. ¿Cómo llegué? Con muchas manchas negras en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Son momentos en los cuales muchos hombres necesitamos encontrar esa fuerza que nos ayude a salir adelante. Terminó el retiro y definitivamente ahí delante de Jesús sacramentado pudimos sanar nuestro corazón. Lloramos como niños ahí delante del Señor. En el momento en que yo bajé las gradas me di cuenta que ya no me estaba sosteniendo. Realmente el Señor me sanó. Hombres en Victoria te invita a que llenes tu corazón del amor de Jesús en nuestro retiro de iniciación, Nacer de Nuevo, el renacer a una nueva vida. Y es como si el Señor bajara, inundara mi corazón y borrara por completo todas esas cosas de mi mente, de mi memoria, de mi corazón.
Vidas en Victoria. Gracias por seguir con nosotros en Vidas en Victoria. Y ahora nos trasladamos a la capilla de adoración perpetua de Matrimonios en Victoria con nuestra fundadora Betty de Juárez, quien en la reflexión espiritual trata nuestro tema de hoy. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo ver a Jesús en el necesitado? Indefectiblemente se tiene que ver a Jesús, porque si se ve al necesitado con indiferencia, se le ignora, no se le tiende la mano, evidentemente no se ha visto a Jesús. Pero cuando vemos en la necesidad, y sabe, hay diferentes clases de necesidad. Tenemos necesidades afectivas, necesidades materiales, que pues, ¿cómo voy a poder descubrir yo a Jesús? Con un corazón que ama, un corazón misericordioso, ¿verdad? Un corazón semejante al del Señor Jesús, ¿verdad? Yo siempre me pregunté, ¿por qué quien a un pobre le da, a Dios le presta? Como dice la palabra, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque Dios paga muy bien, paga muchísimas veces más lo que usted ha hecho, el bien que se le hace a los demás. Usted da algo muy pequeñito y como el Señor es el que conoce la intención del corazón, ¿verdad? Entonces es maravilloso darnos cuenta que todo lo que hacemos con los demás lo estamos haciendo con Jesús. Descubrir a Jesús en el otro, en el pobre, en el necesitado, en el indigente, en el peregrino, en tantos hermanos que ahora van en búsqueda de nuevas oportunidades, tantos inmigrantes, ¿verdad? Que vemos el dolor y la angustia y la necesidad que hay en sus rostros. Pues yo creo que solo tenemos que recordar cuando habla el Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria y serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros. Como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, también pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos los pondrá a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid en herencia el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre, fíjese, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudiste a mí. Y entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? Y en verdad, les digo, dice el Señor, que todo cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Qué hermosísimo, se da cuenta. Nos damos cuenta que ver a Jesús es dejar a un lado esa indiferencia, porque hay mucha indiferencia en muchos corazones. Estamos tan acostumbrados a ver a tanta indigencia, tanto necesitado, tanto herido, tanto, pues que ya pareciera como es algo común, ¿verdad? Y hace falta ser humilde. Hay un santo que a mí me encanta y es un santo peruano. Me alegra muchísimo saber que la vida de los santos, que la Iglesia los ha llamado los amigos de Dios, son inspiración para todo el pueblo de Dios. Es una gran inspiración. Y sabe que San Martín de Porres, ¿verdad? Es el símbolo de él, ¿verdad? La humildad en su escoba. A lo largo de su vida, pues hay muchas anécdotas,
pero particularmente una de ellas fue la que a mí me impactó muchísimo, ¿verdad? Aparte que fue el primer santo mulato de toda América, ¿verdad? Y cuando su congregación, el monasterio, tuvo una crisis económica muy grande, él se ofreció ser vendido como esclavo para recuperar su convento. Conmovió al superior y a todos los hermanos que estaban con él, porque verdaderamente, ¿quién se vende? ¿Quién se vende para los demás? Solamente el que ama profundamente y se niega a sí mismo y se hace esclavo, como María Santísima, ¿verdad? La esclava del Señor. Él también, pues, se negó a sí mismo y él veía a Jesús en sus hermanos de la congregación, veía a sus hermanos en el entorno, que había muchísima pobreza, y pues yo creo que el ver no es suficiente. Tampoco la experiencia de un sentimiento tampoco es suficiente. Si alguien se conmueve y dice, ay, pobre, no tiene que comer, o pobre, qué necesitado está, para poderle ayudar, tiene que tomar la decisión, no solamente de sentir dolor, no solamente de decirle, bueno, pues que le vaya bien y ya se le va a calmar el hambre, ¿verdad? Algo pasará, porque nosotros somos las manos de Dios, ¿verdad? Somos los que tenemos la capacidad de poder animar a otros, de darle la mano para levantarlos, para descubrir en ese necesitado, que no necesariamente tiene que ser materialmente, tanto necesitado que hay en la familia, ¿verdad? En la familia tenemos, pues, alguien que nos está rompiendo el corazón y solo podemos tomar la decisión de estar enojados. Tenemos que aprender a ver a Jesús en la casa. La iglesia doméstica es el primer lugar en donde tenemos que trabajar y no es fácil. Alguien decía en un adagio, ¿verdad? No hay peor cuña que la del propio árbol. Pues yo creo que el Señor nos está dando una sacudida a todos para que nos ocupemos del necesitado, de la casa, antes que los de afuera, sin ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Así el Señor nos llama para que lo descubramos y no nos pese. Tender la mano, animar otra vez más, porque a veces ha sido un tender la mano, ayudar, casi arrancarse el corazón y no se ven frutos. Entonces nuevamente, otra vez más, tender la mano y sacar quizá del fango, sacar de una realidad difícil a los que amamos. Hermanos que nos escuchan, en todas las familias siempre habrá un pobre al que hay que ayudar. En todas las familias siempre habrá alguien que a gritos, quizá en escombros, tenga lo más profundo a Jesús, a quien tenemos que ir a descubrir. Sé que no es tarea fácil, pero pues el Señor nos está llamando, y particularmente en este tiempo que nuestro proceso de vinculación con Jesús tiene que activarse, y que mejor que se haga a través de este tender la mano. Creo que es una llamada que Dios nos hace a todos, para que si lo valoran, pues qué bendición, y si no, por lo menos nuevamente lo intentamos. Ánimo. El Señor está a nuestro favor y quiere dejarse descubrir a través de todo ese bien que vamos a realizar. Gracias, Betty, por hacernos entender que nuestra obligación como cristianos es ver a Jesús en el más necesitado. Hemos llegado al final de este programa, no sin antes recordarle que está a su disposición nuestro WhatsApp 30 36 60 86 para que nos haga sus comentarios o sugerencias. Le acompañó su servidor Oscar Roldán. Hasta la próxima semana.
Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentaron Vidas en Victoria.